¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. El señor Juan Carlos López Lanza, desde Santa Rita, Mulucucú, región autónoma de la costa Caribe Norte, en Nicaragua, nos pregunta: ¿a qué velocidad corre o fluye el agua de un río? Sé que cada río tiene velocidades distintas, pero ¿la velocidad normal del agua cuál sería? Oigamos la respuesta. Como bien menciona don Juan Carlos, nuestro oyente, la velocidad a la que fluyen los ríos es cambiante. Por eso no existe una velocidad normal, sino que siempre va a depender del terreno y de otras cosas. Por ejemplo, un río en una montaña muy inclinada puede tener velocidades muy altas, pero un río en un valle muy plano y cerca del mar puede fluir muy lentamente. También depende del ancho del río, de la profundidad y de lo que haya en el fondo, ya sea arena, rocas, arcillas o vegetación. Y muy importante, el caudal, es decir, la cantidad de agua que lleva el río dependiendo de la época del año. Por otra parte, también hay que ver el lugar donde se mide la velocidad del agua. Por ejemplo, en el fondo y en las orillas va más lento, pero en el centro del río va más rápido. En promedio, se puede calcular que los ríos corren entre 30 centímetros y 2 metros por segundo. Que es como decir entre 1 y 7 kilómetros por hora aproximadamente. Pero en un río de montaña, en una crecida o cabeza de agua, puede alcanzar los 20 kilómetros por hora e incluso más. Recuerde visitar la nueva página oficial del ICQ, www.icq.org. Desde Guinope, El Paraíso, en Honduras, el señor Zoan Rodríguez nos pregunta: ¿a cuánto tiempo empieza a echar frutas el árbol de ciruelas corona si se sembró la rama? Hay uno que tiene hojas verdes y va creciendo con las ramas para arriba. Tiene como un poco de 2 años de sembrado. Tengo 2 árboles así. Oigamos la respuesta. El árbol de ciruelas corona, también conocido como jocote corona, tiene la ventaja de que crece muy fácil por estaca o rama. Por eso se usa mucho en nuestras tierras como límite natural para cercas y orillas de terrenos. Además, da un fruto delicioso y tiene propiedades medicinales. Es un poco difícil definir un periodo fijo en que un árbol comienza a echar frutos. Esto depende de la nutrición que reciba o de las condiciones del tiempo. Y muy importante, del manejo que se le dé, como podas, riego y cuido. Pero en general, los árboles de ciruela sembrados por método de estaca o rama empiezan a florear por primera vez a partir del 3er año. Sin embargo, como muchos otros árboles frutales, esta primera floración puede ser pequeña. Ya cuando el árbol está más grande y tiene más años, puede dar más cosecha. Algo que ayuda a que el árbol floree es la poda. Esto, además, permite que no se haga muy alto. Así también, las ramas echan más flores y dan más frutos. La poda también evita enfermedades en el árbol y hace más fácil la cosecha para bajar los frutos. Para la poda, tiene que despuntar el árbol, es decir, cortarle las puntas a las ramas. Así, ellas producen varios brotes y salen más ramas, donde luego va a haber flores. Otra acción para que floree y sobre todo para que cuaje la fruta es abonar los árboles. Un abono casero muy bueno y fácil de hacer es el llamado té de banano o de guineo. Se agarran las cáscaras de 5 bananos o guineos y se ponen a hervir en 1 litro de agua por 15 minutos.
Se deja enfriar y se guarda en la refrigeradora. Para usarlo se mezcla una parte del té con 5 partes de agua limpia. Luego se riegan los árboles con esta mezcla una vez por semana. También, si no quiere hacer el té, se pueden enterrar las cáscaras del banano o guineo cerca de las raíces del árbol. Ellas van a ir soltando nutrientes que ayudan a la floración. Otra opción es comprar un fertilizante especial para floración en algún centro de ventas de productos agrícolas. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. ¿Sabía que las enfermedades mentales, al igual que las físicas, pueden afectar a cualquier persona? La salud mental no discrimina ni hace diferencias. Todos podemos necesitar apoyo en algún momento de la vida. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Nos encontramos ahora en Petén, Guatemala, donde el señor Nelson Giovanni Rendón Arias escribe y dice: ¿será que con el avance de la ciencia, ahora que han inventado el GPS, todavía usarán la brújula? Oigamos la respuesta. La brújula es un instrumento sólido y casi siempre confiable. Si uno sabe utilizarla, no hace falta un GPS. Los sistemas de posicionamiento global, es decir, los GPS, son aparatos electrónicos muy útiles en la modernidad. Sin embargo, tienen sus desventajas en algunas situaciones. Por ejemplo, necesitan una batería o una fuente de poder eléctrica, como un enchufe. Cuando las baterías se acaban o no hay dónde conectarlos, depender de un GPS no es lo mejor. Por esa razón, al explorar territorios alejados por varios días, el uso de una brújula se vuelve de vida o muerte. Por otro lado, en una zona muy boscosa, al estar tan pegados los árboles, puede que no dejen pasar la señal de un GPS. Por esta razón, especialmente en zonas donde no hay trillos marcados, la brújula es la que más sirve para orientarse. Otro ejemplo es debajo del agua. Aquí, la señal del GPS tampoco puede traspasar, entonces no sirve. Un último ejemplo muy importante es el caso extremo de que ocurra un pulso electromagnético. Un pulso electromagnético es como una ola invisible de energía que viaja por el aire y que puede dañar aparatos eléctricos. En el caso de que esto pase, la única forma de ubicarse en un bosque o en una zona desconocida es con una brújula. Igualmente, al explorar una montaña, no hay que confiarse en buscar por dónde se ve el amanecer o el atardecer. Primero, porque estos momentos del día no siempre se distinguen claramente en un bosque muy cerrado. Y segundo, porque la posición del sol cambia dependiendo del momento del año. Entonces, no son formas seguras para orientarse. Por esta y muchas otras razones, la brújula siempre será un instrumento de ubicación valiosísimo, el cual nunca será reemplazado por un aparato electrónico. Envíen sus preguntas, envíen sus saludos al WhatsApp oficial del ICQ, código de área 506, número de teléfono 84 85 54 53. Estamos para responder sus preguntas, pero también para conocerlos y saludarlos. El señor Isaac González Rovira escribe desde Condado del Rey, Corregimiento de Ancón, en Panamá, y nos pregunta: además de los pueblos indígenas de Los Mangués, Diriás, Corobicíes, Cías, Botos, Tices, Catapas, Quepos, Coctus, Dorucacas y Pocosíes, ¿qué otros pueblos indígenas o etnias costarricenses se extinguieron a lo largo del tiempo? Oigamos la respuesta.
En Costa Rica hay un libro llamado Nuestros Aborígenes, publicado en 1942, escrito por don Rubén Iglesias. Este libro narra la historia de las etnias que habitaron Costa Rica antes de la llegada de los españoles hace miles de años. Entre ellas, además de las que usted menciona, también habla de los viseítas. Por otra parte, el explorador del siglo XIX, William Gabb, escribió sobre la tribu Xelaba. Hoy desaparecida, esta etnia existió en el Caribe sur de nuestro país. Aparte de estos casos, no encontramos registros de otros grupos aborígenes presentes en Costa Rica antes de los españoles, y de los cuales no quede ya ninguna persona originaria. Lo que sí sabemos es que a través de los siglos, decenas de grupos locales y tribus desaparecieron. Esto más que todo debido a enfermedades, el despojo de tierras y el mestizaje, es decir, la mezcla entre indígenas, europeos y africanos. Actualmente en Costa Rica existen 8 grupos indígenas. 7 de ellos son de origen chipchense, como los Huetar, los Maleku, los Bribri, los Cabecar, los Brunca, los Brorán y los Nobe. Los Chorotega, por el lado de Guanacaste, son el 8º pueblo y son los únicos de origen mesoamericano. Es decir, ellos eran parte de las civilizaciones mexicanas y centroamericanas como la maya y la azteca. ¿Qué podría ocurrir si estallara un artefacto explosivo de alguna considerable potencia en el cráter de un volcán en actividad? Es la consulta que nos hace el señor Jorge Luis Urbina desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta. Un volcán activo es una montaña con una apertura que se llama cráter. Por ahí puede salir magma caliente, gases, ceniza y hasta piedras calientes. El magma es como un atol hirviente que está en el interior de la Tierra. Cuando la presión dentro de la Tierra es muy fuerte, ese atol sale expulsado al exterior en una erupción, y ahí ya no se llama magma, sino lava. Si un explosivo estalla dentro del cráter, lo que se produce es una explosión local. Entonces, por la fuerza de la explosión, salen volando rocas, polvo, ceniza y gases. Todo esto puede causar daños a personas, animales o construcciones que se encuentren cerca, pero no va a provocar una gran erupción volcánica por sí solo. Normalmente, ni siquiera armas poderosas como bombas muy grandes pueden desencadenar una gran erupción. En un volcán muy inestable, una explosión por un artefacto puede liberar gases más rápido y tener más posibilidades de provocar una erupción pequeña. Pero nada como para causar una gran catástrofe. Casi toda la energía de un volcán está en lo profundo de la Tierra. Por lo tanto, las erupciones volcánicas se deben más bien a procesos naturales en el interior del planeta. Por ejemplo, por los movimientos del suelo o por la presión del magma, que es la roca fundida localizada en el interior de la Tierra a grandes profundidades, con temperaturas entre 500 y 1200 grados centígrados. ¿Sabía que la Luna tuvo dueño? En 1954, a un abogado chileno se le ocurrió poner la Luna a su nombre en el registro civil de su país. Esta persona ya murió, y en 1967, 111 países firmaron un tratado internacional para que ningún país o persona pudiera reclamar soberanía sobre la Luna ni sobre ningún otro cuerpo celeste. Esto y más en Oigamos la Respuesta. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22
2225-5238 o al número 2225-5338. El señor Leonel Ramírez es un hondureño que nos escribe desde Carolina del Norte, Estados Unidos, y nos pregunta: ¿cómo es que si la Tierra es redonda y tenemos agua en el Polo Norte y en el Polo Sur, por qué esta agua no se va al vacío o nos cae encima a nosotros? Oigamos la respuesta. Don Leonel, primero que todo, bienvenido a nuestra comunidad ICQ. Nos alegra que nos escuche desde los Estados Unidos. Lo que usted nos pregunta sucede gracias a algo que no vemos, la gravedad. La Tierra funciona como un gran imán que jala todo hacia su centro. Por eso, no importa si nos encontramos en el Polo Norte, en el Polo Sur o en el Ecuador, cada objeto y cada persona siempre es atraída al centro de la Tierra. Es decir, esa fuerza de la gravedad jala todo hacia el suelo o la superficie terrestre. En el caso del agua, la situación es igual. El centro del planeta, con esta gran fuerza, atrae toda el agua de los océanos y los mares de la Tierra hacia el centro. Por eso no se cae al vacío, ni le cae encima a nadie. Imagínese que hasta la capa de aire que rodea la Tierra, y gracias a la cual podemos respirar, es también atraída hacia la superficie por la fuerza de gravedad. Para comprenderlo mejor, imaginemos una pelota con grandes imanes en su interior. En esa misma pelota, digamos que hay muchas canicas o maúles metálicos pegados por fuera. Los maúles no van a caerse, aunque movamos la pelota. Esto es porque siempre los imanes que están dentro van a atraerlos y mantenerlos en su lugar. Así es como funciona la gravedad de la Tierra. Es una fuerza muy grande. Por eso, el agua del planeta, aunque es mucha y abundante, no se cae al vacío del espacio, porque la gravedad es más fuerte que toda esa agua. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.